Buenas tardes, los que os conectéis desde aquí España, o buenos días, buenos mediodías, dependiendo de dónde estéis conectados. Vamos a esperar un minuto para iniciar este webinar sobre los 15 inhibidores de la felicidad humana. Gracias por ser puntuales. Podéis tomar notas a lo largo de este webinar. Voy a estar describiendo cada uno de los 15 inhibidores, dando ideas sobre cómo trabajarlos. Me gusta, siempre que sea posible, pues a mostraros en pantalla, en directo, pues siempre es como más agradable para mí ver a quién me dirijo y si no, pues está bien también pues, estar hola Rosario, con la imagen, hola. Podéis en cualquier momento participar con preguntas, con comentarios. Es una charla, pero también hay más interacción que cuando doy los lives o los lives o las entrevistas en Instagram o en Facebook. Vais conectándoos, esperamos, damos unos minutos más para la conexión. Vamos a practicar también un ejercicio de respiración consciente. Y bueno, pues prontito empezamos. Bienvenida Sandra. Buen saludo desde Honduras, gracias. Gracias Fanny por escribir en el chat. Es una forma también de participar, tanto por voz como por el chat. Genial. Bienvenidos Roger también. Bueno, pues podemos ir ya poco a poco empezando el webinar y la charla y después ya las personas que se vayan añadiendo serán bienvenidas. Qué bien. Honduras, no sé si hay algún otro país, creo que alguna isla del Mediterráneo también está aquí y bueno, pues genial que estemos de distintos lugares compartiendo sobre los inhibidores de la felicidad humana. Bueno, pues vamos a empezar, ¿vale? ¿Por qué he escogido, bienvenidos, por qué he escogido este tema de los 15 inhibidores de la felicidad humana? Y es porque Leonard Torr, ya desde el inicio del rebirthing, del renacimiento, en el año 74, empezó a establecer, a definir traumas que podíamos haber tenido que él observaba que estaban condicionando a las personas que practicaban el rebirthing, tomaban sesiones de respiración consciente del método de Rebirthing Breathwork. Y allí empezó a formular estos traumas y, como digo, al inicio estableció 5, luego a finales de los años 70 3 más y ya a partir más tarde del 2000, sobre el 2010, Fanny Van Laer, una renacedora que había estado con Leonard Torr acompañándole en sus formaciones, pues estableció un 9º, que ya lo comentaré, y a partir de allí Leonard estableció 6 más, ahora en esta última década que hemos estado viviendo recientemente, ¿no? En el siglo ya XXI. Bien, pues por lo tanto es un tema importante dentro del rebirthing y es bueno tomar conciencia de estos factores que retienen nuestra felicidad. La felicidad está dentro de nosotros, pero muchas veces está bloqueada por traumas, memorias que hayamos podido tener y que nos están condicionando.
Se trata, en primer lugar, de tomar conciencia de ellas y luego hacer alguna práctica para dejarla ir. Por supuesto, el renacimiento, la respiración consciente del Reversing Breathwork va muy bien para ir liberando estos traumas. Entonces, bueno, pues creo que hice una charla, un live online en directo hace unos meses sobre este tema y pensé que podía estar bien hacer también un webinar para dar pie a más interacción y un poco más de profundizar, ¿no?, en este tema. Bien, pues me presento, me llamo Irene Isobe Bauman y practico el rebirthing desde el año 89, que tomé mi primer ciclo de 10 sesiones. También soy diplomada en trabajo social, que he trabajado 16 años de asistente social sociosanitaria, compaginándolo con mi pasión por el rebirthing, que era como mi hobby, y hace como 14 años, este año va a ser, que me dedico a tiempo completo a las técnicas de respiración consciente, concretamente a la del Reversing Breathwork. Llevo formaciones, tanto anuales como intensivas, doy sesiones individuales presenciales alrededor de Barcelona y de Gerona, en Cataluña, España, y también online para las personas que ya han tomado un ciclo de sesiones presenciales. También puedo dar sesiones de Reversing Breathwork online. Aparte de trabajar otros temas online, también se puede. Bien, pues esto en cuanto a mi presentación, y os voy a describir brevemente lo que es el renacimiento, el reversing, porque ya que esta charla entronca con esta técnica. Pues Leonard Tor, que es el creador de este método, en toda la etapa de los años 60 estuvo experimentando con él mismo y con su respiración, sobre todo en experiencias relacionadas con el agua. Se metía en la bañera y notaba que quedándose ahí un buen rato, respirando de una determinada manera, empezaba a acceder a memorias de su trauma de nacimiento. Él tenía un trauma muy fuerte de nacimiento y veía cómo respirando conectadamente iba liberando esas memorias, ese trauma, y se sentía mucho mejor. Lo empezó a explicar a sus amigos y ellos querían también experimentarlo y le pedían a Leonard que les acompañara mientras ellos atravesaban esta experiencia. Y así empezó la profesión de renacedor. Leonard se ponía ahí a su lado y les ayudaba a liberar con su respiración esas memorias de su propio nacimiento. Y a partir de ahí se formó un grupito donde empezaban a dar charlas, seminarios y acompañar a sesiones ya a un nivel más profesional a cualquier persona que quisiera experimentarlo. Luego se dieron cuenta que en realidad no era el hecho de hacerlo en agua, sino la misma respiración conectada la que les provocaba esta liberación, ese bienestar. Y nació el reversing en seco, que es el que actualmente más se practica. Pues sobre los años 70 ya se empezó a practicar el reversing de esta manera y actualmente se considera un ciclo de 10 sesiones individuales la forma más profunda, adecuada para trabajar esta técnica, pues liberando los patrones. El objetivo del rebirthing realmente no es liberar patrones, sino que es desarrollar nuestro potencial como seres humanos. Pero para ello hemos de ir deshaciendo nudos, esos nudos causados por la inhibición respiratoria, porque cada vez que dejamos de respirar, si estamos sintiendo una emoción y dejamos de respirar, o sea, inhibimos la respiración, esa emoción nos queda encapsulada dentro y puede resultar muy tóxica. Entonces, pues, ese es el objetivo del reversing realmente, desarrollar nuestro potencial, que cada uno tiene el suyo y que muchas veces hay bloqueos que impiden que despleguemos esas alas de mariposa. Es una manera de explicar el reversing. Comentar que la base es la respiración consciente conectada, pero luego también hay un aspecto importante que es ser conscientes de cómo nos influye nuestra forma de pensar, nuestras creencias
sobre todo todos los programas inconscientes que tenemos, que son un montón. Entonces, ir poniendo luz en esos programas inconscientes. Y hoy en la charla vamos a ir hablando de esos patrones inconscientes que inhiben, que bloquean y nos autosabotean en realidad nuestra felicidad. Y vamos a ver, como decía antes, cómo tratar de uno en uno. Hay otro aspecto del renacimiento que me gustaría mencionar igualmente, que es el aspecto de la purificación con los elementos. Se considera que no solo el aire, la respiración, el aire a través de la respiración, sino también otros elementos de la naturaleza, como son el agua, como fue al inicio del rebirthing, la tierra y el fuego, van muy bien para purificar nuestra mente, por un lado, aquietarla, y por el otro, limpiar nuestro cuerpo energético de todas esas densidades que vamos recibiendo según en qué atmósferas nos encontramos, y también de nuestros propios pensamientos y emociones. Ayudan a liberar mucho también los elementos. O sea que ese sería como una tercera pata del rebirthing: respiración, mente consciente, mente creadora y purificación con los elementos. Bueno, pues hecha esta pequeña breve introducción, dar la bienvenida a los que os habéis incorporado ahora. Decir que podéis comentar, preguntar cualquier cosa en cualquier momento. Como digo, me gusta la interacción y estos webinars lo permiten. Es decir, que si alguien pues quiere poner su cámara en abierto, a hablar, pues está bienvenido para hacerlo, y si no, también podéis escribir en el chat. Bueno, pues vamos a abordar en primer lugar los 5 primeros inhibidores de la felicidad humana formulados por Leonard, que, como digo, fueron establecidos sobre el año 74, más o menos. El primero, muchos de vosotros que si conocéis el Renacimiento sabéis de la importancia del trauma de nacimiento. Por eso, de hecho, rebirthing, esta técnica, viene de nuestra capacidad de renacer, que es experimentar de nuevo nuestro nacimiento, pero desde otra perspectiva, y soltar aquello que nos impactó, nos dolió, ¿no? En cierta medida, porque esto es como capas de cebolla, vamos liberando capas y capas, ¿no? Entonces, el trauma de nacimiento es el primer inhibidor de la felicidad humana, y cuando hablamos de trauma de nacimiento, no solo lo hacemos del acto de nacer en sí, sino también de el tiempo antes de nacer, como es la gestación, queda incluido también, porque tiene una gran influencia nuestra vida prenatal en nosotros. Es nuestra parte más subconsciente, pero más profunda, por lo tanto, es la base, es nuestra base. Ya teníamos vida en ese momento, estando en el útero, el bebé siente un montón. Os recomiendo, por ejemplo, el libro El futuro bebé, creo que es de Thomas Bernis, si no me equivoco. Y habla, pues da muchos datos científicos avalando este hecho de que realmente el bebé siente a partir de una serie de meses, ya muy pronto, mucho más pronto de lo que pensamos. Entonces, eso está en nuestro subconsciente. Y según las experiencias que tuvimos intrauterinas, podemos tener ciertas actitudes vitales. Yo en mi trabajo de renacedora a veces he notado que la persona tiene como un tono vital, una actitud, un aire, que digo, ¿y de dónde viene esto, no? Y si luego le pregunto, puedo ver cómo puede muchas veces corresponder a su vida prenatal, a cómo se sentía su madre mientras le estaba gestando. Esto en cuanto, diríamos, estado emocional de base. Luego están los impactos que pueden haber habido fuertes durante esta etapa prenatal. Pero en realidad, en nuestra vida nos influyen tanto los impactos fuertes como esos pequeños condicionantes, inhibidores que nos inhiben, que actúan como una gotita, ¿no? Como una gotita que va calando, tic, 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 tic. Eso puede tener tanta importancia como un trauma fuerte en un momento dado.
Pues evidentemente el trauma del nacimiento, si nos separaron de nuestra madre al nacer, nos pudimos sentir muy desconcertados, con mucho miedo, con pánico, con sensación de asfixia, sensación de que nos íbamos a morir. Es nuestro primer cambio en nuestra vida, gran cambio. Es nuestro primer viaje, nuestro primer trabajo, porque nos costó un trabajo nacer, un esfuerzo, una determinación. Es nuestra primera relación también, el momento del nacimiento. ¿Qué manos nos cogieron? ¿Cómo nos cogieron? ¿Qué hicieron con nosotros, con nosotras? ¿Cómo lo experimentamos eso? Es curioso, venía comentando hace un ratito con un alumno que a veces, una alumna, a veces la madre o la familia puede tener una percepción de nuestro nacimiento, una idea, pero como bebés puede ser que lo viviéramos muy diferente. Una cosa es tal como nos explica nuestro nacimiento y lo otro es tal como nosotros realmente lo hemos experimentado. Y eso está en las memorias celulares y se puede acceder a ellas a través de sesiones de rebirthing. Podemos tener memorias incluso visuales de cómo nacimos. Es muy, muy curioso y también en un momento dado podemos tener una experiencia diferente, es decir, podemos acceder a distintas capas porque en realidad nosotros podemos tener percepciones a un nivel, pero a otro nivel, a un nivel más de alma, podemos experimentar las cosas desde otro ángulo, ¿verdad? Desde un ángulo más de nuestro ser, de nuestra esencia, y poder comprender que eso fue perfecto y poder ver la armonía que hubo allí, en ese momento que parece aparentemente que fue disarmónico, pero que fue perfecto para nuestra experiencia en ese momento. No sé si se entiende, bueno, supongo que sí, pero si alguien quiere comentar algo, hacer alguna pregunta, para no... Hola, Paul. No sé si estás diciendo algo, Paul, pero bueno, se puede poner el micro abierto si queréis decir algo en algún momento. Y si no, continúo. Bueno, pues comentar que aparte del trauma del nacimiento están los primeros meses de vida como bebé. Y también es, así como decimos, la gestación es seguro nuestra parte más subconsciente de todas, el bebé también es una parte que está muy en el subconsciente, no nos acordamos generalmente, pero sí se pueden acceder también a memorias de nuestro bebé, que son memorias muy sensoriales, porque de bebé captábamos, percibíamos, sentíamos esa manita en nuestro cuello sujetándonos la cabeza, podíamos sentir esa sensación de las sabanitas limpias, de tomar el pecho. Podemos acceder a esas memorias sensoriales y también dolorosamente muchas veces se puede llegar a acceder a esa sensación de abandono emocional, de estar mucho rato en la cuna sin que nadie pues, nos atendiera. Eso también puede causar realmente problemas de abandono que luego permanecen a lo largo de la vida hasta que no decidimos acoger esas sensaciones y acunar a nuestro propio bebé. Es nuestra parte más sensible, más sensitiva, más vulnerable, pero también que puede sentir más amor, más placer. Entonces, generalmente pensamos más en nuestro niño interior que en nuestro bebé interior y tiene mucha, mucha importancia, tanto el bebé prenatal, o sea, intrauterino, como de los primeros meses de vida. Bien, pues queda claro, creo que el trauma del nacimiento tiene mucha importancia, es nuestra base, todo lo que tiene que ver con esa época alrededor de él. Y bueno, que el renacimiento, rebirthing, es una buena manera de acceder a esas memorias, respirarlas, acogerlas, irlas liberando.
Vamos a pasar al segundo inhibidor, si alguien quiere comentar algo y si no pasamos al segundo. Vale, pues vamos a pasar al segundo, que es la mentira personal y otras creencias negativas específicas, ¿no? Creencias limitantes específicas. ¿Qué es la mentira personal? La mentira personal es la percepción más negativa que tenemos de nosotros mismos y generalmente se ha establecido alrededor de esos primeros meses de vida intrauterina o de después del nacimiento. Es la primera vez que nos sentimos separados. De alguna manera percibimos una separación, una percepción como errónea de lo que somos, ¿no? De alguna manera nos sentimos, entre comillas, separados de Dios, ¿no? Es el inicio de la mente egoica, por ejemplo, no valgo, no sé, no puedo, no soy capaz, no soy adecuado, soy invisible, muchas cosas, ¿no? Hay muchas posibles mentiras personales. A lo largo de los años he ido recopilando muchas y tengo una lista muy larga que en las formaciones a veces las leemos todas y es como realmente baja la energía, porque tocar con la mentira personal es tocar con algo doloroso que nos conecta con la pesadez, con la depresión, con una sensación de desamparo, desasosiego, etcétera. ¿Qué pasa? Que muchas veces inhibimos la respiración para no sentir eso y a veces lo proyectamos en los demás. Podemos, ante esta mentira personal, esta creencia limitante de nosotros mismos, profunda y muchas veces inconsciente, podemos adoptar distintas actitudes. Una puede ser proyectar hacia los demás, ¿no? Es como que son los demás los que no valen, son los demás los que no saben. Y uno mismo sobrecompensarlo. Por ejemplo, si tenemos como mentira personal el no sé, podemos estudiar 3 carreras o 4, porque nunca será suficiente. Siempre querré demostrar que sé más. Importante es como no puedo empezar algo porque me he de documentar más, he de aprender más y eso no se acaba nunca. Este síndrome pues se ve bastante, yo misma lo he tenido, ¿no? Es como no puedo empezar a ejercer como renacedora porque pues tengo que estudiar más todavía, ¿no? Y de hecho he tardado muchos años en dedicarme a tiempo completo a esta profesión que realmente la práctica es lo que nos enseña. Pero desde esta creencia de no sé suficiente, no soy suficiente, no valgo suficiente, uno siempre tiene que estar compensando y es un autosabotaje, ¿no? Como decíamos. Vale, ¿qué pasa? Que aparte de la mentira personal, hay toda una serie de creencias que funcionan en equipo con ella y que también refuerzan esa limitación y ese autosabotaje. Es decir, por ejemplo, si tengo como mentira personal el no sé o el no soy suficiente, pues seguramente también le acompañará otra serie de creencias como el no valgo, el no soy importante, el no me consideran, etcétera. Entonces, hemos de ir tomando conciencia, se aconseja ir tomando conciencia de esas creencias que nos autosabotean, nos limitan y darnos cuenta que somos mucho más que esas creencias. Eso simplemente es una identificación con la mente del ego, pero en realidad somos el ser. En realidad somos mucho más que ese personaje que nos creemos que somos. A ver, técnicas para trabajar la mentira personal, las creencias limitantes. Hay una que a mí me encanta, ya lo sabéis algunos que me conocéis, y también muy practicada en Rebirthing, que es el ejercicio de las afirmaciones con columna de respuestas del subconsciente, automáticas.
porque hay que darle espacio a esa mente subconsciente, hay que darle espacio a nuestra sombra. No podemos ir afirmando como un loro algo que no queremos, que no nos llega. Hemos de darle espacio a esa mente emocional que piensa que no, que soy de un desastre, que... Entonces, la manera es coger una libreta, por ejemplo, o un folio. Si es un folio, pues le trazamos una línea en medio y una parte, si es una libreta, en la hoja izquierda, ponemos la afirmación. La afirmación siempre será lo contrario de aquel pensamiento negativo que estamos creyéndonos, que nos estamos identificando con él. Por ejemplo, si el pensamiento es no valgo, no soy valiosa, pongamos, pues la afirmación es yo, Irene, en este caso, soy valiosa. Es bueno poner el nombre propio, y para ir bien el nombre propio tal como nos llamaban de pequeños o de pequeñas, ¿vale? Entonces ponemos la afirmación, por ejemplo, yo, Irene, soy valiosa, y en la otra hoja, a la derecha, o bien en la columna derecha del folio, lo primero que nos pase por la mente. Ahora me viene un taco, ¿no? Y una mie, ¿no? Por ejemplo. Volvemos a poner, yo, Irene, soy valiosa. Lo primero que salga a la mente, qué aburrimiento. Yo, Irene, soy valiosa. Ya me gustaría. Yo, Irene, soy valiosa. Mucho. Yo, Irene, soy valiosa. He de comprar no sé qué. O sea, ponemos lo primero realmente que nos pase por la mente. ¿Qué pasa? Que al principio es posible que lo que nos salga en la columna de respuestas sean cosas negativas o sin sentido, pero poco a poco, al ir afirmando más y más, esa afirmación, esa creencia que nos expande, nos ayuda a expandir, vamos a ir teniendo respuestas automáticas más positivas, más de sí, es verdad, me doy cuenta. ¿Por qué? Porque donde enfocamos nuestra mente, eso crece y somos capaces de ver más matices que de otra manera, si nuestra mente está enfocada en el aspecto negativo, ni ve, ni percibe todas las señales que le llegan de que realmente somos valiosos. ¿Sí? ¿Se explica? Bueno, ¿se entiende? ¿Me explico? Bueno, pues este es un ejercicio valioso, el de las afirmaciones con columnas de respuestas para procesar nuestra mente emocional. Bien, ¿alguna pregunta, comentario? O vamos por la tercera. También podéis comentar por el chat, si queréis. Vamos a por la tercera, entonces. La tercera es la pulsión inconsciente de muerte. Esta ya la definió Freud, Sigmund Freud, a principios del siglo XX, creo. Creo que fue a principios del siglo XX y si no a finales del XIX. No recuerdo muy bien cuándo definió la pulsión inconsciente de muerte, pero es una colección de creencias, ideas, hábitos, actitudes que van en contra nuestro, en contra de nuestra vida, en contra de nuestra salud, en contra de nuestro éxito, el gran autosaboteador, la pulsión inconsciente de muerte. Leonard siempre decía que la pulsión inconsciente de muerte tiene vida, contiene vida, está viva, entonces nos puede atrapar. Y muchas veces se hereda de la familia, del árbol familiar, de nuestros ancestros. Hay familias que si vemos el árbol, nuestro genograma, podemos observar que hay mucha pulsión inconsciente de muerte. ¿Cómo se observa? Adicciones, accidentes, muertes tempranas, muertes de niños, abortos, todo esto indica pulsión inconsciente de muerte en el árbol. Evidentemente también suicidios, ¿no? Entonces, maneras de trabajar la pulsión inconsciente de muerte. Una manera muy buena es con el fuego. Es decir, estando delante de una chimenea, de un fuego, de velas, todo lo que es el elemento fuego ayuda mucho a quemar esa energía que es muy sutil, pero que realmente nos afecta, ¿no?
Y el fuego es luz y es calor. Entonces tiene esa habilidad. Decía una renacedora que el fuego es como la madre, ¿no? Porque acoge, nos da calor. Podemos estar mirándola y mirando el fuego, la llama y estar mucho rato allí simplemente acogidos por esa atmósfera cálida, acogedora que nos ofrece, ¿no? Sobre todo cuando hace frío. Pero incluso cuando hace calor podéis practicar estar en presencia al fuego y también vais a obtener beneficios de ello. Y como digo, pues ayuda mucho en casos de depresión y de adicciones también, el estar, porque ambas tienen que ver con la pulsión inconsciente de muerte. Y esta sociedad pues tiene bastante de pulsión inconsciente de muerte en general y entonces todos, tengamos la familia que tengamos, sí que estamos bastante atrapados en esta pulsión, en este caldo energético. Entonces, bueno, el sol, de hecho, tomar el sol es una medicina también para atemperar y disolver esa pulsión inconsciente de muerte. Vale, pues nos quedamos aquí en cuanto a este inhibidor y continuamos. Como siempre, si alguien tiene algún comentario o pregunta sobre este inhibidor o los anteriores. Y si no, pues continuamos. Vale, pues el cuarto. Estamos todavía en esos 5 primeros que formuló Leonard Thor en el año 74. El cuarto es la desaprobación parental. Disculpa. Sí, ¿quién habla? Soy Sandra. Disculpa. Ah, Sandra, sí. No se te ve la... Me se ha caído. Sí, solo. Vale, espérate un segundito que ahora. Disculpa, pero es que solo con que me lo menciones, porque entre el segundo y el tercero ha habido. Dices que vas por el cuarto, ¿no? Sí. El trauma de nacimiento, la mentira personal. Bueno, señor. Vale. Trauma del nacimiento, la mentira personal y otras creencias negativas específicas, la pulsión inconsciente de muerte. Ah. Ahora va la desaprobación parental. Ahora vamos a empezarla. ¿Y? Pulsión inconsciente, perfecto. Gracias. Inconsciente de muerte. De nada. A ti. Sí. Bueno, pues la desaprobación parental es un trauma que se establece en la infancia y que tiene que ver con la autoridad cuando sentimos una autoridad que negaba nuestra divinidad, nuestra naturaleza divina, que merece ser tratada con respeto. Pues si en un momento dado imaginémonos que alguien nos dijo es que eres una burra o eres una pesada o cualquier cosa, ¿no? Según en qué momento, pues como niños pudimos sentir eso como un puñal, ¿no? Como un dolor muy fuerte, un atentado contra nuestra naturaleza, ¿no? Que merece pues ser respetada. Y nos sentimos desaprobados, igual le compramos ese mensaje, ¿no? ¿Eres tonto? Ay, pues sí, es verdad, no soy suficiente, ¿no? Y ante la desaprobación parental, que dice parental por los parientes, ¿no? Que desaprueban, son los primeros que suelen desaprobarnos porque son los que están a nuestro alrededor y además horas y horas, ¿no? Y el niño tiene mucha vitalidad. Entonces, pues como los adultos realmente no pueden seguirle el ritmo, ¿verdad? Y su fuerza, pues muchas veces pues acaban lanzando algún mensaje desaprobador y el niño puede reaccionar de dos maneras, o creyéndose eso y comprándole el mensaje, ostras, es verdad, identificándose con esa mentira personal, ¿no? Con esa mentira y haciéndosela suya, haciéndosela personal,
o puede reaccionar rebelándose. Entonces puede dar como adultos muy rebeldes contra cualquier tipo de autoridad. Solo el hecho de alguien que tenga autoridad ya de entrada presupone un mecanismo de defensa, ¿vale? El otro extremo es el contrario. Ante la autoridad, sumisión, ¿no? Entonces ni un extremo ni el otro son sanos, son saludables. Eso viene por el trauma de desaprobación parental, no superado, no asimilado, no integrado. Y eso también, pues con la respiración y tomar conciencia, el sentirlo, el irlo viendo, tomando conciencia, respirándolo cada vez que se nos active, respirarlo y no actuar de una forma reaccionaria ante esa autoridad. Y evidentemente tampoco al revés, ser sumiso, porque puede dar luego patrones de abuso, de estar con personas que nos abusen. ¿Por qué? Porque no sabemos poner límites sanos, firmes. Porque ha habido algo en nuestra infancia que no se superó, no se integró bien. Y es ese trauma de la desaprobación parental. Y puede haberse vivido a través de los profesores también, no solo de parientes, padres, etcétera, sino también luego en la etapa escolar con profesores que nos desautorizaron, se burlaron de nosotros, etcétera. ¿Alguien quiere comentar algo sobre este trauma inhibidor? Muchas personas hemos tenido de alguna manera este trauma, de una manera u otra, y condiciona mucho. Vamos a continuar, pues el quinto es las vidas pasadas. Y dentro del trauma de vidas pasadas también englobo las vidas pasadas de nuestros ancestros. No solo vidas pasadas de nuestra alma. Ah, mira, Roger pone relaciones con jefes. Gracias, Roger. Faltaba mencionar este punto. Sí, efectivamente. El jefe es la autoridad. Efectivamente. Entonces, tener una relación sana con los jefes de adulto a adulto. Ni sumisa ni todo lo contrario, ¿no? Sí. Pues cuentamos el trauma de las vidas pasadas. Como digo, no solo la vida que las otras vidas que podemos haber tenido como alma, sino también las vidas de nuestros ancestros, también nos condicionan. Es decir, que hay mucha información, muchos patrones que nos inhiben, que no tienen que ver con nada que nos haya pasado directamente. Pero esa información está en nosotros. Está en nuestro cuerpo energético. Y es curioso porque leí hace poco, ¿no?, sobre el ADN y el etiquetaje, ¿no? Como que hay unas etiquetas que inhiben el potencial. Cuando han habido traumas, cuanto más tempranos, más etiquetas como que son como interruptores cerrados, ¿vale? Pero bueno, tenemos esa posibilidad también de trabajar. Y hay una gran parte, ¿no?, tal como estudia la epigenética, una gran parte que podemos nosotros modificar de nuestro propio ADN también. ¿Vale? Entonces, tomar conciencia de esos condicionamientos que nos vienen de vidas pasadas. A veces, también comentaba hace poco, los bisabuelos influyen un montón. Estamos acostumbrados a pensar en padres y abuelos máximo, ¿no? Los bisabuelos que están en un mundo invisible, porque pocos de nosotros hemos conocido a nuestros bisabuelos, están influyendo un montón en nuestro subconsciente, en nuestra programación subconsciente, porque han sido los abuelos de nuestros padres. Por lo tanto, nuestros padres han estado muy condicionados por ellos, ¿no? Entonces, bueno, a través de la vía materna, desde luego, que estamos allí desde, creo que en la barriga de nuestra abuela ya estábamos, ¿verdad? Porque nuestra madre estaba allí y ya llevaba
nuestras semillas. Es decir, que estamos muy influidos también por los ancestros lejanos. ¿Cómo influencian las experiencias como bancarrotas, abortos, muertes trágicas en el árbol familiar? Exacto, influencia mucho, efectivamente. Y a eso me refería cuando hablo de bisabuelos, que pueden haber habido experiencias muy fuertes que nosotros no conocemos en nuestra familia porque no se ha hablado. Y, por ejemplo, la guerra civil, hay muchas experiencias que nos han contado porque los que la vivieron quedaron muy traumatizados, entonces prefirieron callar, pero ese campo energético, esas experiencias estaban y nuestros padres o abuelos lo vivieron, eso. Y nosotros estamos condicionados por todo eso, por muertes trágicas, por bancarrotas, abortos y muchas otras cosas, ¿no? Asesinatos, como digo, ¿no? Muertes trágicas, ya lo has dicho. O sea que si tenéis oportunidad de pensar un poco más allá en vuestro árbol familiar y preguntar, es muy, muy interesante. Y dibujar el árbol ayuda a tomar conciencia de estas vidas pasadas. Y luego comentar que en sesiones de renacimiento, aunque no se busque, a veces pueden de repente surgir memorias que no son nuestras y es como que el puzzle de nuestra mente emocional adquiere más claridad. Es como encontrar piezas que estaban allí y que parecía que no encajaban y de esa manera encajan, ¿no? Con experiencias que en realidad son transpersonales. Bueno, pues vamos ya al segundo bloque, que son los 3 siguientes que se formularon a finales de los 70. El sexto, séptimo y octavo inhibidor de la felicidad humana. ¿Alguien más quiere comentar algo o preguntar? Antes de pasar al siguiente, siempre me gusta dar esta oportunidad, este espacio. Pues el sexto inhibidor es el trauma de la escuela. El trauma de la escuela puede ligar con el de la desaprobación parental que decíamos antes, ¿no? Si han habido profesores, pero bueno, también está el tema del mobbing, ¿no? También podríamos haber vivido, pues, no solo trauma por parte de la relación con profesores, sino también con compañeros de clase, ¿no? Aparte del hecho de estar como en un lugar tantas horas sentados sin podernos mover de cara al profesor, aprendiendo lo que tocaba, no lo que nuestra curiosidad natural quería experimentar y aprender, teniendo que hacer las cosas de una determinada manera, ¿no? Por ejemplo, el cielo hay que pintarlo azul y no amarillo. Este es un trauma que yo tuve y siempre lo comento. En fin, es una inhibición de nuestra creatividad y nuestra expresión también de movimiento, ¿no? Porque el niño tiene muchísima energía y en la escuela pues tiene que ir como recortándola y canalizándola más hacia el aspecto intelectual y racional, ¿no? De nuestra mente más racional, y toda la parte espontánea pues se va limitando. Aún así, decir que por supuesto que hay muchas personas que para ellos la escuela ha sido una bendición, porque igual en casa vivían realidades muy duras y la escuela era una manera estupenda de poder tener un lugar protegido y donde sentirse acogidos y estimulados también, ¿no? Por otro lado. Bueno, el séptimo trauma es el de la religión, y lo mismo como el de la escuela. Para ciertas personas la religión ha sido realmente una bendición, pero el niño de forma natural tiene conexión con su espiritualidad, a menos que haya sido herido a una edad muy temprana. De forma natural sabe, se maravilla ante la creación y tiene experiencias muchas veces extrasensoriales que nosotros de adultos ya no tenemos, porque tenemos la percepción más condicionada, más definida. Pero
en el niño, pues la barrera entre dimensiones no es tan fuerte como la que tenemos nosotros, la separación, sino que tiene esa capacidad más agudizada de percibir, ¿no? Como los animales, que nosotros también somos, pero estamos ya más cerrados, ¿no? Entonces, sobre la misma etapa así como más escolar, ¿no? Los 7, 8, 9 años, pues es cuando el niño entra, la niña, en sociedad, empieza a incorporar más los códigos sociales de nuestra sociedad y también a través de antes la primera comunión, ahora también, ¿no? Depende de dónde, aunque familias, pues la religión, los hábitos, pero muchas cosas no las puede entender el niño todavía. Entonces puede empezar a sentir culpa, ostras, esto es pecado, soy culpable, soy pecador, hay un Dios que me observa, que me juzga. Entonces, bueno, pues esto puede resultar para ciertas personas un trauma. Trauma de la religión en este sentido, ¿vale? Pero como digo, para otras personas pues será un refugio que le haya ayudado. Un lugar, la iglesia para rezar, para encontrar paz, etcétera. Vale, pues ya el último de estos primeros 8 inhibidores de la felicidad humana es la senilidad. Si alguien comenta algo, ¿quién es? ¿Quién habla? Sandra. Hola, soy Sandra. Hola Sandra. A mí lo que me venía con el trauma de la religión... Sí. ¿Se oye mal? Un poquito a veces mal, pero bueno, ¿Ahora? se va oyendo, sí. Ves comentando. Es la exigencia, por ejemplo, de hacer la primera comunión a una edad en la que igual no se es consciente del verdadero sentido de la fe. Claro, claro. Entonces hay como una presión a que ya tienes que creer en algo que en realidad igual todavía no has podido integrar, ¿no? Bueno, mi experiencia, a mí, por ejemplo, yo no quise hacer la primera comunión, pero yo viví muchas amistades a mi alrededor, amigas, que lo hacían la primera comunión pues porque sus padres se lo decían, pero no porque fueran conscientes de una fe, ¿no? De una creencia. Entonces, bueno, me venía a compartir eso. Sí, gracias. Es lo mismo que, de hecho, ahora me viene, ¿no? Al escucharte también, como aprender cosas que no estamos todavía preparados para aprender, ¿no? En la escuela o según nuestra evolución. O, por ejemplo, cuando el niño pequeñito empieza a comer, a veces se le puede introducir alimentos sólidos antes de tiempo. Y esto tiene un gran perjuicio, ¿no? Pues es lo mismo, es como ir dando lo que necesita el niño en el momento en que lo necesita, no porque parece que toca eso, ¿no? Porque igual necesita más tiempo para... Entonces, como dices tú, Sandra, pues muchas veces a los 8 años no se comprende el significado realmente, ¿no? De la primera comunión, de la religión, ¿no? Del mensaje. Sí, gracias por tu aportación. Vale, pues más cositas. La senilidad. La senilidad es ese momento en nuestra vida. A ver, generalmente utilizamos la palabra senilidad para expresar un estado que puede suceder cuando somos mayores, tipo 80 años, ¿no? Que de repente, pues igual empezamos a perder la memoria, desorientarnos. Pero Leonard Thor utilizaba la palabra senilidad como cualquier estado que exprese, o sea, que esté mostrando que nos esté llevando a una regresión a nuestro estado infantil, a memorias no resueltas de nuestra infancia, a traumas no resueltos. Como decía antes, ¿no?
Lo de comer, si tuvimos un trauma a la hora de empezar a comer, puede ser que en un momento dado de nuestra vida tengamos que volver a vivir esa experiencia de que nos den de comer y la sensación de estar recibiendo el alimento, ¿no? O sea, es como, o por ejemplo, si tuvimos un trauma respecto a empezar a andar, puede ser que haya algún momento en nuestra vida que tengamos que volver a experimentar el aprender a andar, ¿no? Ya sea porque nos rompemos una pierna o porque nos coge una embolia que nos paraliza y tenemos que volver a aprender a andar o a hablar o, como digo, a comer o que nos tengan que limpiar porque nosotros mismos no nos podemos hacer la higiene personal. Es que se activan memorias que nos incapacitan y nos obligan a pasar otra vez por esa etapa para trascenderla, para revisarla y liberar eso que quedó todavía sin acabar de integrar, ¿vale? Y eso puede suceder incluso a los 15 años, 15, 30, 40, o sea, no hace falta tener 80 años para pasar un estado en que nos podemos sentir confusos, desorientados, con necesidad de compañía. Por ejemplo, si el bebé fue medio abandonado, pues puede ser que necesitemos, en un momento dado, nos sintamos esa desesperación, esa soledad y necesitemos pues estar en compañía. Y está bien, ¿no? Está bien, es acoger esa situación, ese estado, sabiendo que son memorias para integrarse, para integrarlas y a partir de allí continuar creciendo y evolucionando. Ese es el trauma de la senilidad, de ese inhibidor, ¿no? De la felicidad humana, porque evidentemente inhibe la felicidad cuando nos sentimos limitados física o psíquicamente, ¿no? Pero se puede superar. Muchos de nosotros hemos podido tener depresiones o enfermedades incapacitantes y las hemos superado y luego hemos salido mucho más fuertes. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo sobre el trauma de la senilidad? Si no, pasamos a la represión de lo femenino. Vale, pues la represión de lo femenino es el inhibidor que formuló Fanny Van Laere, autora del libro Manual para Renacedores, coautora de ese libro junto con Leonard Thor. Entonces, no sé si fue el 2009, el 2010, formuló este inhibidor y Leonard lo aceptó como, o sea, lo integró dentro de sus inhibidores. O sea, lo estableció como el noveno y tiene que ver con la represión de nuestra parte femenina, de nuestra parte creativa, sensible, conectada con la naturaleza, compasiva, etc. Más con nuestro hemisferio derecho, diría, y esto no solo lo tenemos las mujeres, sino también los hombres. O sea, los hombres inhiben su parte femenina, pero también las mujeres. Muchas veces la inhibimos para integrarnos en una sociedad pues con una serie de valores que, por ejemplo, pues el hecho de ser mujer de forma consciente o inconsciente puede sentirse como algo inferior, una desgracia, ¿no? Todavía pues hay mujeres que sienten que tener sobre todo antes era, ¿no? Tener una niña era como una desgracia, ¿no? Y pobrecita, va a sufrir, viene a este mundo para sufrir, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque está reprimida la parte femenina, los valores femeninos. Entonces es como acoger nuestra parte más sensible, más vulnerable, más conectada también y darle espacio. Y para ello necesitamos espacios de silencio, de descanso, de sentirnos, tanto hombres como mujeres. Estoy hablando de la parte femenina del ser humano, dar espacio para descansar, para permitirse sentir, si es tristeza, tristeza, si es miedo, miedo, lo que sea, es como sentir
para poder, a partir de ese sentir y de ese aumento de sensibilidad, también ser más capaces de amar, porque si conocéis el libro del Caballero de la Armadura Oxidada, habla de esto justamente, de este trauma, ¿no? De caballero que no sentía nada, ¿no? Llevaba una armadura oxidada y hacía daño, porque se hacía daño a sí mismo al no sentir nada, porque no sentía dolor, pero es que tampoco sentía amor, ¿no? Entonces las lágrimas van muy bien para deshacer esa armadura. Simbólicamente es eso, ¿no? Es acoger esta parte más vulnerable y darle espacio. Y luego también acoger la de los demás, es decir, cuidar, ¿no? La capacidad de cuidar a los niños, cuidar a los ancianos o personas vulnerables, cuidar a los animales, cuidar el planeta, esa conexión, ¿no? Y lo contrario de la lucha, la jerarquía, el estar solo en la mente, la competitividad, eso sería más nuestra parte más hemisferio izquierdo, más racional, que también tiene su importancia, por supuesto, pero que tiene que estar equilibrado con el hemisferio derecho. Entonces, por ejemplo, el trauma del nacimiento viene muchas veces a través por la supresión de lo femenino, porque no se tiene suficientemente en cuenta lo que siente el niño, lo que siente la madre. Puede ser un parto muy medicalizado, cesárea por conveniencia, no por conveniencia del niño, sino por conveniencia de quien sea, ¿no? Del médico, de la madre, porque no quiere sufrir, entonces esto pues el bebé lo siente, ¿no? Y estamos todos como muy condicionados por esta falta de sensibilidad en esta sociedad. Vale, pues vamos a por el 10º trauma, el síndrome del salvador del mundo, porque sería como la otra cara de la moneda. El síndrome del salvador del mundo es nuestra parte como que quiere salvar a todo el mundo, que yo puedo con todo, yo te voy a hacer lo que tienes que hacer, pero no voy a mirar mis necesidades, ¿no? Es como ponerse como en un estado superior, como pensar que los demás no tienen su propia sabiduría o su propia conexión con su esencia, ¿no? Entonces yo te tengo que salvar a ti. Esto se da muchas veces porque ya de niños podemos haber estado en familias en las que nuestras necesidades tenían que ser, no podían ser consideradas, tenían que estar en segundo plano. Entonces, si tenía que estar por un padre o una madre enferma o un hermano enfermo o padres que trabajaban todo el rato pues para nuestro bien, pero no estaban con nosotros, fuimos reprimiendo nuestras necesidades y empezamos a considerar que las necesidades de los demás iban por delante de las nuestras. Entonces nos acostumbramos a atender las necesidades de los demás y a salvar a los demás, pero a costa de reconocer nuestras propias necesidades y de sentirnos, sentir esa igualdad entre todos, ¿no? Es como yo me pongo por encima porque yo sé lo que tú necesitas y te voy a cuidar, pero yo no me voy a cuidar, yo no necesito ser cuidada. También el ser capaces de recibir, ¿no? De recibir apoyo. Muchas personas no se sienten en disposición de recibir, les cuesta mucho. Y si alguien les dice algo bueno, no, es como no. Desviación de la conversación. No, yo también merezco recibir, merezco atender mis necesidades y dejar de intentar salvar a los otros, entre comillas. Esto sería el inhibidor del síndrome del salvador del mundo, que el remedio es tomar conciencia de él. Si alguien quiere comentar algo sobre este inhibidor, ¿puedo hacer alguna pregunta, comentario? Roger, igual. Sí, mira, aprovecho. Es la sensación de que va en los dos sentidos también, ¿no? El sanador y el sanado. Yo en el punto, por ejemplo, de sanado,
no sé si ahora también quieren comentar alguna cosa también los compañeros, pero yo siempre he tenido la sensación de yo pago y quiero que me soluciones los problemas y quiero que me lo arregles, cuando realmente el camino me ha llevado a ver que soy yo mismo el quien tiene responsabilidad y la tarea de hacerlo. Y la imagen que evoco también a la persona que tengo delante, que es una imagen distorsionada. Sí. En función de verlo como el sanador, cuando realmente el sanador, la responsabilidad es propia. De sanarse a uno mismo. Correcto. Claro, exacto. Muchas gracias, sí, sí, es la otra cara de la moneda. Sí. Y se puede jugar a los dos papeles al mismo tiempo, ¿eh? O sea, por un lado, querer salvar, pero luego, por el otro lado, querer que te salven sin tomar responsabilidad. De hecho, es lo mismo, pero al revés. Sí, y se puede jugar a los dos papeles. Gracias, Roger, por tu aportación. Pues vamos ahora ya a los 5 últimos, que como digo, estos los estableció Leonard sobre el 2015, 2014, entre el 13 y 14 fueron. Pues el primero es el trauma por abuso físico o sexual, que realmente es devastador, y un gran porcentaje de nuestra sociedad está afectada por este trauma. Muchísimas personas directamente y otras personas pues indirectamente, pues por vivir con personas que han sido afectadas directamente y por lo tanto sé que estamos afectados igual, ¿no? Tiene como consecuencias parecidas el trauma por abuso sexual y el trauma por abuso físico. Da una desconfianza muy fuerte y una inseguridad muy grande a la persona. Puede desarrollar también, ¿cómo se dice?, disociaciones, dificultad por estar en el cuerpo, por sentir el cuerpo. Es como, me es más fácil marcharme al mundo de la fantasía o de la espiritualidad. Entonces, hay que acogerlo y tratarlo muy profundamente. Yo recomiendo que ante traumas por abuso físico o sexual también se busquen personas especialistas, profesionales especialistas en este tema. Bueno, el siguiente es la comida como inhibidor. O sea, en el momento en que sentimos algo, pues comemos. En el momento, sobre todo personas que igual pues han tenido trauma de abandono de pequeños, pues se han acostumbrado a relacionarse con la comida como si la comida fuera el pecho de la madre. Entonces es como un calmador, ¿no? Entonces, si estoy contento lo celebro comiendo, si estoy triste me consuelo comiendo, si tengo sueño como. En fin, la comida de hecho está en nuestra sociedad constante, está presente y en realidad necesitamos comer mucho menos de lo que comemos. Hay personas incluso que viven de prana, como el documental aquel, no sé si lo conocéis, de Vivir de la Luz. Es muy interesante. Entonces, bueno, pues allí todo un tema para trabajar. También la conciencia de comer alimentos biológicos, sanos, que ayuden a que la energía pues fluya en nuestro cuerpo, no en atascar, porque realmente hay una relación muy fuerte entre lo que se come y el estado emocional de la persona. Nos podemos autosabotear, inhibir a través de la comida. Bueno, nuestro estado físico, ¿no?, y emocional y psíquico. Entonces, dar espacio y también de tanto en tanto poder darle descanso al cuerpo, ya sea, por ejemplo, ayunando 12 horas, un mínimo de 12 horas para darle descanso al cuerpo al día. Por ejemplo, si cenamos a las 8, hasta las 8 de la mañana no volver a comer, eso es un mínimo, ¿no? Va muy bien de tanto en tanto 17 horas de ayuno
Y también, si se puede y se tiene la fortaleza para ello, pues de tanto en tanto un día entero de ayuno, 24 horas con la noche anterior y la noche siguiente, pues siempre y cuando uno esté más o menos acostumbrado, ¿no? Y si no, pues consultar a alguien que nos pueda orientar en este sentido, pero el cuerpo tiene la capacidad entonces de el espacio para regenerarse y podemos notar mucho la diferencia, desde luego. Vale, pues el siguiente es el miedo a los extraños y también está conectado porque, como decía, muchos inhibidores se conectan entre ellos, ¿no? El miedo a los extraños se conecta también con el trauma del nacimiento, porque las primeras manos que nos cogieron muchas veces fueron de personas extrañas. Y si no había un vínculo emocional, si sentimos unas manos que nos trataron como si fuéramos pollos, ¿no? Como bueno, el siguiente, ¿no? Pues hoy han habido no sé cuántos nacimientos y depende, ¿no? Depende de la consciencia de la persona que está atendiendo el parto, que cada vez hay más consciencia, por supuesto, por suerte, ¿no? Pues podemos haber sentido esas manos extrañas como poco respetuosas, como que nos han dado miedo, nos han hecho daño, nos han causado dolor, tal vez, depende de cómo fue nuestro nacimiento, y allí puede haber habido una primera impronta de no me puedo fiar de los demás, de los extraños. Y desde luego nuestra sociedad también es un inhibidor porque pues a veces pues ni siquiera conocemos a nuestros vecinos, ¿no? Y ya no digamos pues personas tal vez pues de otras costumbres, otras culturas, etcétera, ¿no? Las personas con la mente abierta pues al revés, nos podemos enriquecer, ¿no? De otras formas de vivir y que nos gusten viajar, etcétera. Pero hay personas muy cerradas que están muy condicionadas por este trauma del miedo a los extraños. Entonces, es conectar con quiénes somos nosotros. Cuanto más nos conocemos a nosotros mismos y más compartimos lo que somos, más nos damos cuenta que en realidad los demás son como nosotros somos como ellos. En realidad todos tenemos muchos patrones similares, muchos sentimientos similares, circunstancias similares y la condición humana es una y a partir de allí hay muchas más similitudes que cosas que nos distancian, ¿no? Entonces, bueno, pues el miedo a los extraños es un trauma que es ponerle conciencia a ello e ir poco a poco mirando de acercarnos, ¿no? A las personas igual que nos causan, que nos provocan juicio y ver más lo que nos acerca a ellas que lo que nos separa, ¿no? Que es, como digo muchas veces, una ilusión. Bien, pues el siguiente, 14, es la falta de participación en la vida política y comunitaria. Este es el inhibidor que actúa como inhibidor porque si votamos cada 4 años y luego nos desentendemos, no estamos implicándonos, no estamos responsabilizándonos de nuestra vida, estamos delegando a una persona que ni siquiera conocemos generalmente que tome una serie de decisiones que ignoramos, que no sabemos y que a veces pues no estamos de acuerdo con ello, ¿no? Entonces es mirar de participar, de ser más proactivos en nuestra vida, no solo familiar, sino también comunitaria. E interesarnos por lo que nos rodea, por implicarnos a nivel de qué mundo queremos co-crear entre todos. Porque si no estamos actuando, pues como decía antes Roger, ¿no? Ante, por ejemplo, una figura de autoridad, pues tú me lo tienes que solucionar, ¿no? Sea un médico, un político o quien sea. Entonces, implicarnos, participar en la vida también comunitaria y política puede ser también, ¿vale? Cada uno según su entendimiento, ¿no? Co-creando, como digo. Vale, ya por último, la polución energética emocional. Este es un
un factor muy poco conocido, pero muy interesante porque nos influye mucho, y es como que depende en qué atmósfera estemos, nos cargamos energéticamente. Es como estamos, por ejemplo, dentro de un bar, ahora ya no, porque con el COVID, en este sentido, no hay mucho riesgo en este sentido ahora, pero por ejemplo, en lugares cerrados, ¿no? Tampoco los grandes almacenes, porque también están cerrados, pero es en casa, en ciertas casas, por ejemplo, pueden haber casas, domicilios con una atmósfera cargada, igual allí pues hay emociones fuertes, hay mucha tensión, entramos allí y nuestro cuerpo energético se carga de esa atmósfera densa. Entonces eso puede resultar como pesado y nos puede afectar. O sea, no es nuestro, pero lo captamos, captamos esa polución energética emocional. Leonard, cuando hablaba de polución energética emocional, también hablaba de la energía positiva. O sea, podemos ir a lugares que la contaminación no es negativa, sino es positiva, en el sentido que llegamos allí y sentimos una vibración alta, una atmósfera suave, que nos inspira, nos abre la respiración. Nos sentimos como expandidos. Pero cuando hablamos como inhibidor, nos referimos a esos campos energéticos pesados, densos, que actúan también como un saboteador de nuestra felicidad. Manera de liberarlo: para la polución energética emocional, mucha purificación con los elementos. Respiración, que ahora practicaremos, quien quiera quedarse para practicar un ejercicio, las 20 respiraciones conscientes conectadas, que va muy bien. Pues como digo, respiración, fuego, que antes lo había mencionado con el tema de la pulsión inconsciente de muerte. También ayuda mucho a limpiar, a deshacer esas concentraciones energéticas que se quedan en nuestra aura por esas densidades de los lugares o de las personas en un momento dado. La tierra, dar paseos por la naturaleza, la alimentación, hacer ayunos, depuraciones. Y el agua, baños en ríos, baños en mar, eso es fantástico. Limpia un montón el agua de mar y de río. Y si no, baños en la bañera, estarnos allí una hora sumergidos, respirando, también poniendo la atención en la respiración. Limpia, el agua limpia no solo nuestro cuerpo físico de suciedad física, sino también energético. Y nos conecta mucho con la vida prenatal. El agua calentita, pero agradable. Siempre el agua a la temperatura que nos resulte agradable. Bueno, pues este ha sido el último inhibidor de la felicidad humana, y ahora pues si alguien quiere comentar o preguntar algo, y también me gustará pues enseñaros, que algunos de vosotros ya lo conocéis, el ejercicio de las 20 respiraciones conscientes conectadas y practicarlo juntos. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Una pregunta? Vale, voy a compartir, a ver si puedo, en pantalla el ejercicio de las 20 respiraciones conscientes conectadas. ¿Lo veis? Sí, ¿no? ¿Me podéis confirmar que se ve? Por favor. Sí que se ve, Irene. Vale, perfecto. Muy bien. Vale, pues vamos a hacerlo. Son 20 respiraciones conscientes conectadas. ¿Qué significa conectada? Que se conecta la inhalación con la exhalación y la exhalación con la inhalación. Son como onduladas, las represento como ondas porque no son como picudas, es decir, suavidad. Trabajamos con la suavidad en Rebirthing. Ser suaves con nosotros mismos. Entonces, son como ondas. La inhalación es la curvita que sube, la exhalación la que baja, y va conectándose. 4 cortas, que es para mover la energía que normalmente está estancada. Por ejemplo, ahora yo llevo 1 hora y pico hablando,
Y claro, la respiración se inhibe. Ahora cuando haga el ejercicio, al hacer las 4 cortas, voy a permitir que la energía vuelva a circular mucho más libremente en mi cuerpo. Luego la larga, que está representada así con esta onda que sube, una ola, y baja también mucho más, porque si inhalamos más profundamente, también vamos al exhalar, a liberar más oxígeno, más aire. Entonces, importante, al acabar la exhalación larga, volver a conectar inmediatamente con la siguiente corta, con la siguiente inhalación corta, no hacer un parón. Por eso son conectadas, porque no las paramos, las conectamos. Las respiraciones largas son para abrirnos más a recibir más oxígeno, más vida. Respiración igual a vida. Entonces nos abrimos más a la vida al inhalar de forma más amplia. Por la nariz, tanto inhalación como la exhalación, porque en la nariz hay una serie de filtros que captan el prana, la energía vital, el chi, el ki. Unos receptores que lo captan y también estimulan nuestro cerebro y llevan la energía a través de los meridianos que conectan con los chakras, con las glándulas, los órganos y todo el sistema está conectado, tanto físico, emocional, mental y espiritual. Vamos a experimentarlo. Si os descontáis, no os preocupéis, porque lo importante no es realmente hacer 4 cortas y una larga, pueden ser 3 cortas y una larga o 5 cortas y una larga, ¿vale? Lo importante es estar realmente centrados en lo que siente nuestro cuerpo. Entonces vamos a cerrar los ojos ahora y cada uno a su ritmo va a hacer estas 20 respiraciones conscientes conectadas y luego podemos comentar un poquito quien quiera. Importante al acabar continuar con los ojos cerrados un poquito y percibir los efectos de este ejercicio. Los efectos en el cuerpo físico, internos. Tal vez podamos sentir también energía alrededor del cuerpo en algún punto. Vibración, alguna tensión. Es tomar conciencia. Es como que emerge con más claridad lo que hay. Y si ha habido un poco de mareo, porque al inhibir normalmente la respiración, cuando la movilizamos puede ser que no estemos acostumbrados a este nivel de energía, se activan los procesos metabólicos, pero si mantenemos los ojos cerrados, todo se va volviendo a quietar. Muchas veces podemos sentir la mente más tranquila y el estado emocional más tranquilo. Si no fuera así, significa que hemos de trabajar más en nuestra mente emocional y nuestra mente a nivel de pensamientos para practicar que se aquieten con respiración, con meditación, con reversing. Y podemos tomar alguna respiración profunda, mover el cuerpo y abrir los ojos. Bueno. Muchas gracias por estar aquí
y practicar también juntos. ¿Alguien quiere comentar algo de lo que ha sentido? Y si no, pues si alguien quiere tomar alguna sesión online de Rebirthing and Coaching, pues estoy a vuestra disposición para dudas, prácticas, abordar pues trabajo del guión de nacimiento, del niño interior, la autoestima, cualquier tema que sintáis que necesitáis trabajar. Y también quería comentar que la semana que viene, gracias. Qué bien, Olaya. Genial, me alegro mucho de que te haya recordado cosas que te vienen bien. Estupendo, estupendo. Pues comentaros que el viernes que viene, sí, el viernes y el sábado que viene creo que es, voy a dar un taller sobre el niño interior, que se llama Lidera tu niño interior, sí, la semana que viene. Y bueno, pues es un taller de 2 horas viernes, 2 horas sábado, para quien quiera realmente trabajar su niño interior durante 4 horas conmigo de una forma personalizada, ¿vale? Aquí dejo el link para la inscripción, aquí en el chat, pero lo vais a encontrar también en el Facebook y en el Instagram, porque ahora cuando cortemos ya no va a aparecer, pero lo podéis encontrar allí, ¿vale? O sea, se trata de poner vuestro nombre para registraros y luego ya allí indica cómo inscribirse. Pues muchísimas gracias a todos. Creo que nada más que comentar que también vais a recibir un artículo sobre los 15 inhibidores como recordatorio entre mañana y pasado, seguramente, en los próximos, entre mañana y 3 días vais a recibirlo, ¿vale? Y cualquier cosa, pues estamos en contacto. Muchas gracias y que tengáis muy buena tarde, noche. Chao. Abrazos.